Bueno, muchísimas gracias, doctora Espurú. Señor presidente, señores consejeros, para el Cucaiba en general y para mí en particular es un verdadero placer estar con todos ustedes. Recuerdo que cuando empezamos esta actividad con el doctor José Carlos Fassi, FEMEVA fue uno de los pilares de la difusión y educación de los trasplantes allá por la década del 80. El objetivo que tiene la firma de este convenio es poder realizar educación médica sobre trasplantes, que es también uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los programas. No hace mucho tiempo, el doctor Rafael Matesanz, junto con el doctor Martín Mañalich de España, y van a ver por qué en la presentación los nombro, dijeron que teníamos que dejar de echar la culpa a la gente por el escaso número de donantes que existen en determinados países y enfocar los aspectos médicos y a la organización asistencial para lograr un número adecuado ante la constante demanda que se incrementa día a día en la indicación de este particular aspecto de la medicina, que no solamente abarca aspectos médicos, sino éticos, legales, religiosos y filosóficos. Así, nosotros empezamos con la definición: insertar en un cuerpo humano o de un animal un órgano sano o parte de él, procedentes de un individuo de la misma o de distinta especie, para sustituir un órgano o un segmento del mismo. Aquí nosotros podemos ver un trasplante renal ya hecho con las anastomosis correspondientes, con una buena perfusión del órgano. Es necesario que conozcamos cuáles son las definiciones de los trasplantes. El autotrasplante es un trasplante que se realiza en un mismo individuo. El más común es el autotrasplante renal, cuando nos referimos a órganos sólidos, el de médula ósea cuando nos referimos a tejidos. En cuanto a órganos sólidos, es cuando una determinada patología renal no puede ser resuelta in situ. Puede, en determinados casos, hacerse la extracción, tratarla en banco y después reimplantarlo en el mismo paciente. El isotrasplante es entre individuos, genéticamente idénticos. Si nosotros nos referimos a órganos sólidos, son los trasplantes con donante vivo con gemelos univitelinos, como es el trasplante renal, y en tejidos es necesario los trasplantes, para que se lleven adelante los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. El alotrasplante, que es el más frecuente, es de entre una persona a otra, genéticamente diferentes, y el senotrasplante, que todavía es en su desarrollo es una experimentación, ¿no es cierto?, es entre miembros de distintas especies. Tenemos que hacer alguna pequeña referencia histórica. Sabemos que ya 500 años antes de Cristo, médicos chinos vislumbraban la posibilidad que, ante la insuficiencia terminal de un determinado órgano, en un futuro podrían ser reemplazados por un órgano sano. Es a partir del siglo XVI donde empiezan expresiones artísticas vinculadas a los trasplantes, así como en este cuadro de Del Rincón, que se encuentra expuesto en el Museo del Prado, en donde los santos patronos médicos para la Iglesia católica, San Cosme y San Damián, se les fueron canonizados al atribuírsele el trasplante o el milagro
entre un paciente que tenía una gangrena en el miembro inferior, ¿no es cierto?, fue reemplazada por una pierna sana de un moro que había fallecido. Si bien todas estas expresiones las podemos encontrar en varios museos del mundo, es a partir de el año 1912 cuando Alexis Carrel, médico francés trabajando en los Estados Unidos, describe las anastomosis vasculares. Como todos ustedes saben, los trasplantes es una cirugía de pedículos, en especial pedículos arteriales y pedículos venosos, además de en algunos órganos conductos excretores, y Carrel, al describir las anastomosis vasculares, también describe las primeras técnicas de trasplante, del trasplante renal, del trasplante cardíaco, del trasplante hepático, que en su esencia no difieren básicamente de las que utilizamos en estos momentos. Alexis Carrel, por estas descripciones, recibió el Premio Nobel del año 1912. Pasamos a la década del 50, donde los trasplantes se transforman en una realidad. Dos grandes escuelas médicas, como es el Peter Ben Brigham Hospital de Boston, Merrill y Murray, realizan el primer trasplante renal con gemelos univitelinos, en donde la barrera inmunológica no existía. El mismo año, y hay allí una disputa, en el Hospital Necker de París, Jean Bourget también realiza trasplantes renales con donante vivo entre dos gemelos univitelinos con éxito. Pasamos de década y aquí tenemos a Thomas Starzl, uno de los padres de la trasplantología, que en el año 1963 hace el primer trasplante hepático con éxito en la Universidad de Denver, Colorado. Él después pasa a la Universidad de Pittsburgh y Pittsburgh se transforma en la meca de los trasplantes en el mundo. Recientemente fallecido, y con 90 años dirigía su fundación en el mismo hospital. En 1964, en la Universidad de Minnesota, Lily Hay realiza el primer trasplante simultáneo de riñón y de páncreas en una paciente diabética insulinodependiente con insuficiencia renal. Posteriormente a ello, en el año 1967, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Christian Barnard realiza el primer trasplante cardíaco con éxito. Él había tomado su entrenamiento en Palo Alto, en California, y cuando regresa todavía no se había hecho el primer trasplante cardíaco, y cuando regresa a Ciudad del Cabo, anterior a la figura de su maestro, realiza el primer trasplante cardíaco. Esta fotografía es una fotografía histórica en la cual pudimos asistir en la década del 90 en París, donde muchos de los que nombré están presentes. Aquí lo vemos a Thomas Starzl. Jean Dosset fue quien describió, también premio Nobel del año 1980, quien describió los antígenos de histocompatibilidad. Sir Roy Calne, cirujano inglés que recibe el título honorífico de la Reina de Inglaterra por su contribución a los avances de los trasplantes. Y así cada uno de ellos, hasta hace pocos años, constituyeron verdaderos hitos en el desarrollo de este particular tratamiento.
y nuestra pequeña historia, que en 1985 los doctores Fassi, Touceda y Víctor Morales realizan el primer trasplante con donante vivo relacionado en la provincia de Buenos Aires. El trasplante simplemente significa el reemplazo de un órgano enfermo, como en este caso una poliquistosis renal, por un órgano sano, que también en este caso, ¿no es cierto?, estamos en cirugía de banco, por un órgano procedente de un donante cadavérico, que, como vamos a ver, es la forma más frecuente de realizarlos. Es muy importante que nosotros conozcamos todo el proceso de los trasplantes, ya que este proceso tiene etapas, y como etapas se inicia con una actitud social. Y la actitud social debe ser el principio, debe de respetar el principio de solidaridad. Para esto, y es lo que estamos haciendo hoy aquí, hay que educar no solamente a la población, sino a todo el equipo de salud, para que esté compenetrado de la importancia de los trasplantes. Debe asentar sobre un sistema sanitario adecuado, que todos sabemos la situación de nuestro sistema sanitario. Llevar adelante este tipo de prácticas con resultados comparables a los mejores centros del mundo realmente lleva un esfuerzo muy importante. La economía nacional también tiene que ver con el aspecto del desarrollo. Si uno estudia, por ejemplo, la cantidad de donantes y la cantidad de trasplantes que se realizan a lo largo del tiempo y pone en paralelo los años de crisis económicas, se da cuenta cómo la economía nacional influye negativamente cuando estamos en una situación de crisis. El otro concepto es el nuevo ciclo vital, que normalmente la función del médico terminaba antes con el fallecimiento de un paciente. Hoy sabemos que para que exista trasplante y con el diagnóstico de muerte se abre todo el espectro de la donación de órganos, tejidos y células, que le van a permitir seguir viviendo a otros pacientes. Los criterios y las estrategias en la obtención y el intercambio de órganos, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Nosotros hemos tenido oportunidad de trasplantar órganos que han venido desde los Estados Unidos o que han venido desde Francia. El trasplante, que es un hecho más de todo el proceso, actividad que tiene que ser adecuadamente retribuida, y por supuesto debe estar imbuido de un proceso de calidad, como vamos a ver más adelante. Los objetivos de los trasplantes es prolongar la vida. A veces no la prolongamos, pero sí mejoramos la calidad de la misma, y los menores costos cuando lo enfrentamos a otro tipo de tratamientos. Fíjense ustedes, este es tal vez el principal registro que existe en el mundo, multicéntrico, llevado adelante por el profesor Gerald Opels en Heidelberg, en donde reúne el seguimiento de cerca de, si nosotros vemos por aquí, cerca de 300.000 trasplantes renales, en donde varios equipos de distintas partes del mundo aportan la experiencia ante el requerimiento de ese centro. Y ustedes fíjense, del 85 al 99, cuál era la supervivencia que teníamos en pacientes, algunos de los cuales sabemos que una vez que los inscribimos en lista de espera, a los 7 meses han fallecido. En el hígado, ¿no es cierto?, a los 5 años una supervivencia del 70%. Y fíjense después, si analizamos el periodo 2000-2015, en este registro, cómo están paulatinamente mejorando los resultados. Cuando hablamos de calidad de vida,
damos el ejemplo del trasplante hepático en una encuesta que se llevó adelante tomando como base la calidad de vida de pacientes oncológicos, cómo los pacientes en el pretrasplante respondían a una encuesta en donde tenían un índice de satisfacción de la vida que no llegaba al 50% y cómo paulatinamente esto se asemeja al de la población general. Y cuando hablamos de costos, esto es un estudio reciente de la Universidad de Barcelona, que fue premiado en el año 2014, en donde enfrenta los costos de diálisis y frente al trasplante. Nosotros sabemos que diálisis y trasplante en el primer año prácticamente están equiparados, un poquito a favor de los trasplantes versus la diálisis. Pero a partir del segundo año, teniendo en cuenta que los trasplantes renales tienen una supervivencia del 80%, a los 5 años es una cuarta parte del gasto que implica la diálisis. Para que ustedes tengan idea del impacto económico que tiene un sistema de salud, el gasto hoy en la Argentina en diálisis es de $600 millones por año. Entonces nosotros siempre pensamos que si hay plata, si hay fondos para dializar, tienen que existir fondos para poder trasplantar a los pacientes. Con esto nosotros hemos querido resumir qué es lo que queremos decir cuando estamos frente a un receptor. Un receptor, ¿no es cierto?, que presenta una insuficiencia terminal de uno o varios órganos. Es por todos conocidos que hoy hay trasplantes múltiples, hepatorrenal, cardiorrenal, cardiopulmonar, incluso trasplantes ya hechos en la Argentina por el doctor Gabriel Gondolesi en la Fundación Favaloro, donde ha trasplantado todos los órganos abdominales de un donante. Puede o no estar en tratamiento sustitutivo. El más frecuente es el riñón, cuyo tratamiento sustitutivo es la diálisis, el trasplante de páncreas, cuyo tratamiento sustitutivo es la insulina, que tienen una expectativa de vida limitada desde hace más de 10 años, a partir de un trabajo de Ojo y colaboradores, se sabe la diferencia estadísticamente significativa entre la supervivencia de un paciente con diálisis y con versus el trasplante renal, que obviamente tiene que tener un territorio anatómico apto para poder realizar las anastomosis que corresponden y tolerar el riesgo, ¿no es cierto?, que no es solamente el de la cirugía, que a veces es muy importante, sino el riesgo de la inmunosupresión que, como vamos a ver, a largo plazo tiene sus consecuencias, a corto y a largo plazo tiene sus consecuencias. Con esto queremos simbolizar el hecho de que un paciente con una enfermedad terminal puede ir a tratamiento sustitutivo, de allí ir al trasplante. Cuando no tiene tratamiento sustitutivo puede trasplantarse directamente cuando cumple determinados requisitos, o volver al tratamiento sustitutivo y hacer el círculo nuevamente para un segundo, tercero, cuarto, quinto trasplante, como es el caso del trasplante renal. El receptor puede recibir un órgano proveniente de un donante vivo, de un donante fallecido, antes llamado donante cadavérico, de un órgano único, de órganos múltiples, como dijimos anteriormente, de un órgano total, como por ejemplo el riñón o el corazón, o un órgano segmentado, del cual el más frecuente es el hígado. El receptor tiene morbimortalidad
y esto está vinculado a la falla primaria del injerto, situación muy frecuente, sobre todo en nuestro medio, en trasplante renal, donde la insuficiencia renal del riñón trasplantado, ¿no es cierto?, llega a un 60%, en otras partes no supera el 20%, pero bueno, tenemos la diálisis que mientras que se recupera de su insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto?, podemos mantenerlo. No es lo mismo una falla primaria del injerto en un trasplante cardíaco o en un trasplante hepático donde tiene indicación de retrasplante inmediato. Las complicaciones quirúrgicas, que en todos los trasplantes no es mayor del 15%, sobre todo complicaciones quirúrgicas mayores que puedan implicar la pérdida del órgano, el rechazo que cada vez está más controlado y no supera más que, sobre todo el agudo, el 20% de los pacientes, no así el rechazo crónico, que es uno de los desafíos más grandes que tiene la trasplantología. Las infecciones que a lo largo del tiempo han cambiado su perfil. Al principio, cuando la inmunosupresión era una verdadera perdigonada para el sistema inmune, las infecciones bacterianas eran las que predominaban. Hoy, con una inmunosupresión más específica, las virales son las que tienen la prevalencia. La enfermedad cardiovascular es, en muchos países, a largo plazo, y vinculado a la inmunosupresión, la primer causa de fallecimiento de los receptores. Lo mismo el cáncer, ya que ya cuando estudiamos conocíamos la teoría de la vigilancia inmunológica. En la práctica nosotros lo vemos con los pacientes HIV positivos, ¿no es cierto?, que tienen disminuidas las defensas. Bueno, en los pacientes trasplantados es exactamente lo mismo y la incidencia de cáncer es hasta 5 veces más que la población normal. Puede también tener una recidiva de la enfermedad primaria, como es el caso en trasplante renal de la oxalosis, que implica, para evitar esto, implica el doble trasplante hepático y renal, por más que el hígado es sano, nada más que no produce una enzima. La enfermedad de Novo es cuando desarrolla otra enfermedad distinta a la que le provocó la insuficiencia del órgano, y algo muy importante, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, que es la falta de adherencia al tratamiento. Fíjense ustedes que un paciente con trasplante no ingiere menos de 5 a 10 medicamentos por día varias veces. Así que esta situación es un verdadero desafío para los equipos de trasplante. Aquí entramos en el terreno del donante vivo y les pido por favor que se fijen qué es lo que podemos obtener de un donante vivo: órganos como riñón, hígado y excepcionalmente otros que no son tan escasos que no vale la pena mencionarlos, y tejidos como el trasplante de células hematopoyéticas. El donante vivo es relacionado, procedimiento a veces no es relacionado, pero siempre requiere autorización de un juez. Es un procedimiento electivo, tiene, por ser emparentado, menor incidencia de rechazo, disminuye los tiempos de isquemia, ya que son 2 intervenciones quirúrgicas que se realizan en forma simultánea, pero tienen morbilidad y tienen mortalidad. Claro está, depende del trasplante. En trasplante hepático en trasplante renal, es de 1 en 100.000 la mortalidad, y la mortalidad en trasplante hepático es del 1% cuando hablamos de donante vivo, y es muy alta. Esto es donde nosotros nos tenemos, esta situación es la que nosotros tenemos que poner mayor esfuerzo, que es la identificación de los potenciales donantes fallecidos. ¿Y qué es un donante fallecido? Un donante fallecido es aquel
que generalmente en pleno estado de salud presenta traumatismo cráneoencefálico o un accidente cerebrovascular, se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, está estable hemodinámicamente, no tiene enfermedades transmisibles y al cual se le diagnostica la muerte bajo criterios neurológicos. Yo les pedía que prestaran atención al primer cuadro, en donde veíamos qué podíamos obtener del donante vivo, pero del donante fallecido, fíjense la diferencia en cuanto a cantidad de órganos y tejidos que podemos llegar a obtener. Del donante fallecido, posparo cardíaco, podemos bajo determinadas condiciones obtener solamente tejidos. A corazón parado, que es una nueva estrategia todavía no desarrollada en nuestro país, en donde se perfunde el cadáver, podemos obtener algunos órganos y sí tejidos, y el más frecuente es aquella persona que fallece y todavía le late el corazón. Es el llamado donante fallecido a corazón batiente. Como aún en aquellos países que tienen índices de donación altas, las indicaciones de los trasplantes cada vez aumenta más, se ha tratado desde la década del 90 de expandir los criterios. Antes, cuando comenzamos esta actividad, muchos de los aspectos que aquí están enumerados hacía que rechacemos el donante. Hoy, por lo contrario, expandimos el pool y los aceptamos. Fíjense ustedes la complejidad que tiene el proceso de donación cadavérica o de donantes fallecidos. Comenzamos con la identificación con estas 4 patologías fundamentales, que ya algunas de ellas habíamos nombrado. ¿Cómo lo seleccionamos? Siempre debemos de conocer la causa de muerte. El desconocimiento de la causa de muerte invalida todo el proceso. La edad, que cada vez son más pequeños y más añosos, han existido publicados, por ejemplo, en el Lancet hace unos años, donantes fallecidos hepáticos de más de 90 años, la hipotermia, que es algo que debemos de prevenir en el mantenimiento del fallecido, desequilibrios metabólicos severos, sepsis, cáncer, HIV o grupo de riesgo, que en este momento ya en algunos países hay listas de pacientes portadores del virus y en enfermedad que pueden recibir órganos de donantes HIV positivos y enfermedades sistémicas. El diagnóstico de muerte, ¿no es cierto?, que es un diagnóstico de muerte primero clínico, ante un examen muy minucioso, el test de la apnea, en donde se le desconecta de la asistencia respiratoria mecánica, se espera que eleve los niveles de la CO2, se ve que no estimula el centro respiratorio y no produce ningún tipo de movimiento, y lo confirmamos con alguno de estos, no todos, sino con alguno de estos métodos de diagnóstico, de los cuales actualmente el más práctico es el ecodoppler transcraniano, que nos demuestra que en el paciente no existe flujo cerebral. Debemos, como todos ustedes ya conocen, el hecho de que el coma no es la muerte y tiene aspectos que lo diferencian perfectamente. En el mantenimiento, ¿no es cierto?, en donde vamos a buscar una adecuada oxigenación, una adecuada perfusión de los órganos y el mantenimiento de la temperatura, vamos a necesitar la autorización que será familiar y judicial, la familiar con los 2 grandes conceptos, el consentimiento expreso y el presunto, que es una de las modificaciones de la ley, en donde no ha dado resultados presumir que cuando uno no ha expresado la voluntad
va a ser considerado donante. Siempre la autorización familiar está presente, y judicial en todos los casos de muerte violenta o muerte dudosa. Fíjense en la experiencia, esto son cifras altísimas de negativas familiares. En nuestro caso, en el poquito tiempo de la gestión que llevamos, hemos logrado disminuir o aumentar la afirmativa, y esperamos seguir haciéndolo hasta llegar a un porcentaje que no supere el 20%, pero tener en promedio 50% de negativas familiares, habiendo hecho todo el proceso que ustedes vieron anteriormente, hasta el momento en que es consultada la familia, realmente es un esfuerzo muy importante sin resultados positivos para los pacientes. La extracción, ¿no es cierto?, que exige estrategias en las cuales se complica cuando o son extracciones multiorgánicas. Mucha gente cree que es similar a una autopsia, pero es un procedimiento quirúrgico que a veces en una extracción multiorgánica implica un equipo de trasplante cardíaco, un equipo de trasplante pulmonar, un equipo de trasplante hepático, renopancreático, renal o intestinal. Ya hay protocolos que se sabe cuál es la secuencia para culminar con todos los tejidos de una extracción de un órgano adecuado que no dificulte posteriormente el implante. Lo que nosotros buscamos en todo esto es disminuir los tiempos de isquemia, o sea, si bien todos los órganos son perfundidos con soluciones de conservación, los tiempos de isquemia tienen que ser los más cortos. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo en un paciente obviamente fallecido la canulación de la aorta. Aquí está la vena renal izquierda, aquí está la vena cava, y cómo se perfunden y se extraen los líquidos limpios. Esta es la característica de un riñón ya perfundido que después es colocado en bolsas estériles para ser trasladado. Lo que buscamos en la preservación, ¿no es cierto?, es disminuir todo el riesgo de la insuficiencia del órgano que hemos extraído. En la distribución de los órganos tenemos en cuenta varios aspectos. Hemos tratado de resumir, porque no es lo mismo para todos los órganos, pero sí tenemos en cuenta la edad, el tiempo en lista de espera, el estatus, ya sea en emergencia o urgencia, y el electivo, y la compatibilidad, que no solamente debe ser del grupo sanguíneo y de los antígenos de histocompatibilidad, sino que no la requieren todos los órganos, sino también pondo estatural, que no debe de pasar el más menos 20%. Muy brevemente, cómo es todo el proceso, ¿no es cierto?, en donde se inicia con la detección del potencial donante, que desde la terapia intensiva se da aviso a los centros nacionales o regionales sobre el potencial donante, en donde concurre un equipo cuando no existe la figura del coordinador hospitalario de trasplante, donde se hacen las pruebas analíticas de el donante, así se ve la funcionalidad de cada uno de los órganos. Luego se busca por el número de documento de quien falleció o es potencial donante, a ver si ha expresado la voluntad en vida para después de la muerte. Eso modifica las características de este paso, que es la entrevista familiar, y posteriormente comienza la distribución de los diferentes órganos y tejidos. La extracción, que ya vimos la ilustración, ¿no es cierto?, y el traslado de los órganos al centro de implante, que a veces en forma paralela están preparando al receptor y que posteriormente van a proceder al acto quirúrgico.
Uno de los últimos puntos que habíamos visto era la gestión, y toda gestión en el mundo se mide por el número de donantes por millón de habitantes, por el número de trasplantes por millón de habitantes y la supervivencia que logramos del paciente y del injerto. Fíjense cuál es la situación de España en este momento. Es el país con un índice de donantes por millón de habitantes más importantes del mundo, en donde es 43.4 versus los 11 donantes por millón de habitantes que tenemos en nuestro país. La supervivencia del injerto hemos puesto para que ustedes vean, si bien es nuestra experiencia, así se repite a lo largo del análisis de todos los equipos de trasplante, y si ustedes recuerdan el estudio de Opels en cuanto a la supervivencia, nos fijamos que no difiere de las estadísticas internacionales. Esta es una situación realmente nuestra crítica. Esto es lo que sucede con los pacientes en diálisis, que permanentemente van en incremento, simplemente con el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento renal, la indicación de diálisis cada vez es más frecuente. Y fíjense, los pacientes que están en ingreso en lista de espera, la tasa de trasplante renal permanece total y absolutamente amesetada. Este será el concepto antiguo cuando en el año 1977 el doctor Félix Kantarovich hizo uno de los verdaderos ejemplos para el mundo de la ley de trasplante, donde la organización en ese momento era central, ¿no es cierto?, era en aquel momento llamado CUCAI, en donde esperaban el llamado de los distintos hospitales sobre la posibilidad de un potencial donante. Nosotros desde el año 1991 estamos con la incorporación de los coordinadores hospitalarios de trasplante. Tanto los hospitales públicos como los hospitales de la Seguridad Social deberían tener un coordinador hospitalario de trasplante que conozca todos estos aspectos en beneficio, primero, de los pacientes que están en lista de espera, y segundo, en beneficio del sistema de salud, porque esa gran erogación que le implica a nuestro sistema podríamos estar evitándola y reinvirtiendo en otros aspectos necesarios. Nosotros, fíjense lo que ha sucedido, teníamos en la provincia de Buenos Aires 41 coordinadores hospitalarios de trasplante, y fíjense cómo a través de los años, inclusive en el 2016, se han reducido a 8. Todo lo que vamos a ver ahora es lo que pudimos hacer con 8 coordinadores hospitalarios de trasplantes en la provincia. Lo primero que nos planteamos es el hecho de la regionalización. Nuestra superficie es una superficie similar a la de España, ¿no es cierto? Y no podemos pretender que desde la ciudad de La Plata nosotros poder estar cubriendo todo este complejo proceso de donación. Así que creamos o estamos creando la SUDEPROS. Ya tenemos en Bahía Blanca una habilitada con el doctor Jonás Braco. El Mar del Plata es la próxima, Olavarría, Junín, y el conurbano, que es todo un capítulo, y estos han sido los lugares que hemos elegido. Esperamos tener ciertamente el apoyo de las autoridades para poder cubrir la cantidad de coordinadores hospitalarios. España, repito, con una superficie similar, tiene 400 coordinadores de trasplante distribuidos por todas sus comunidades, ¿no es cierto? 400. Nosotros hemos pedido la posibilidad de poder contar, dado que tenemos más de 16 millones de habitantes, con 100 profesionales que tengan dedicación al tema.
Esto es lo que ha sucedido en la cantidad de donantes reales, que no es lo mismo que los efectivos. El real es el que detectamos, el efectivo es el que detectamos, hacemos la extracción e implantamos. Fíjense que en el año 2016, ¿no es cierto?, la tasa ha bajado significativamente. Los efectivos, sin embargo, son prácticamente iguales a los donantes reales. Quiere decir que si en algo hemos progresado es en la calidad de los donantes que hemos obtenido. Lo mismo que la cantidad de donantes multiorgánicos, casi todo un programa de trasplante no debe ser inferior al 75%, y nosotros hoy estamos en una cifra cercana al 80%. Acá está la prueba, en donde, analizando desde el año 2006 al 2016, la cantidad de donantes multiorgánicos y donantes efectivos ha sido la más alta que ha tenido en los últimos 10 años en la provincia de Buenos Aires. Todo está hecho, todo está escrito. Hoy lo que estamos haciendo acá es parte de la educación, que tiene como finalidad el incremento a la donación. Las acciones deben ser hacia los coordinadores hospitalarios de trasplante. A fines del mes de abril van a concurrir uno de los mentores del coordinador hospitalario, que es el doctor Martín Mañalich, a entrenar a 100 agentes para la coordinación hospitalaria de trasplante en nuestra provincia, que esperamos puedan ser distribuidos en todos los hospitales. Hacia el sistema sanitario, acción que también estamos haciendo en este momento, y obviamente hacia la comunidad, que es muy importante la actividad, lo pueden ver en la página web del Cucaiba, que estamos realizando. Finalizando, sin donantes no hay órganos, sin órganos no hay trasplantes. Y esto es la frase que reconoce al programa español, que por ser dictado en varios idiomas y responsable del incremento de los donantes en todo el mundo, se llama Transplant Procurement Management. Y para finalizar, el premio Nobel del año 1980, Jean Dosset, dice que terminada la lucha por la vida que representa en cada uno de nosotros un paciente perdido, es necesario conocer, saber que no ha sido cumplido enteramente con el deber del médico si no hemos pensado en la posibilidad de salvar a otro paciente con un trasplante. André Malraux, todos saben, un filósofo de Charles de Gaulle, decía que la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar en el valor de la vida. Y esto me pareció muy oportuno vincularlo a los trasplantes. Muchas gracias.